Señor, pero también queremos escuchar tu dulce voz. La instrucción, Señor, la palabra que has dispuesto para nuestras vidas. Esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos llena, que nos satisface, esa palabra que nos da vida, Padre. Si alguno de tus hijos aún viene en camino, tráelo con bien, Señor. Que se manifieste tu gloria, tu amor, tu misericordia. En el nombre de Jesús queremos escuchar tu dulce voz. Aquí está tu sierva. Ayúdala, Padre. Bendícela, fortalécela. En este momento, tu gloria, tu misericordia, tu amor con ella, Padre. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Vas a dar un fuerte aplauso. ¿Saben que Dios es bueno? Amén. Para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. Amén. Nos alegramos en la misericordia de Dios. Amén. Yo les invito a que abramos nuestra Biblia en Isaías. Isaías 61 es una cita donde el Señor hablaba acerca de que somos, para Él somos esos árboles, ¿verdad? Esos robles, y dice que somos plantío de Él. Isaías 61. Y allí está escrito a lo que nos envió el Señor, el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros y a qué nos ha enviado Él. Y antes de que empecemos a leer, yo les invito a que oremos. Amén. Amén. Poderoso Cordero de Dios, que dice tu palabra, Señor, que fuiste inmolado desde antes de la fundación del mundo por cada uno de nosotros. Damos honor y gloria a tu santo y poderoso nombre, Señor, porque grande, fuerte, temible y poderoso eres tú, Señor. Porque a tu presencia, bendito Dios, Señor, no hay ningún poder que se pueda resistir. Por eso hoy te rogamos, Señor, que nos hables tu bendita y poderosa palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que nos va a vivificar, Señor, a levantar, a restaurar, a consolar y también a exhortar, Señor. Padre, rogamos que sea el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo el que nos habla hoy en esta tarde. Bendito Dios, Señor, dispone el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Se ha apartado en el nombre poderoso de Cristo Jesús todo sueño, toda distracción, Señor, todo cansancio, todo asentamiento en nuestra mente, Padre. Señor, límpianos y lávanos para poder recibir hoy tu preciosa palabra y el día de mañana poder fructificar y ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Por amor a tu nombre y por misericordia a nosotros, háblanos en tu nombre poderoso. Amén. Amén. Isaías 61:1. ¿En cuántos de nosotros está el Espíritu de Dios? Amén. Y ese Espíritu, ¿verdad? Nos da, es el Espíritu Santo de Dios el que nos da esa santidad, el que nos da ese poder. Y dice la palabra, ¿verdad? Que a veces nosotros no entendemos o no alcanzamos a dimensionar. A veces andamos por ahí todos abatidos, tristes, desconsolados. Y Jesús le dijo a sus discípulos que no estuvieran tristes, que Él se iba, pero que cuando Él se fuera, enviaría al Consolador. Imagínate la tristeza que tenían los discípulos en ese momento. Iban a ser, pues sí, separados físicamente del Maestro. Imagínate todos los días, por ejemplo, una persona con la que tú convivas todos los días, que te escuche, que veas lo que hace, que le veas orar, y alguien con quien convivas mucho. Así era Jesús con los discípulos. Siempre los escuchaba, veían sus milagros. Yo me imagino que ellos se sentían abrigados, protegidos, cuidados. Y de pronto, ¿verdad? Jesús cumplió el propósito con el que vino y regresó al Padre.
Y entonces imagínate la tristeza que ellos sentían en ese momento de decir ya no está. Pero Jesús les dijo que no estuvieran tristes, que Él se iba, pero que les enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad. Y a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar, y te decía, caminamos tristes, angustiados, afligidos, porque no alcanzamos a comprender que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que vive en nosotros. Es poder de Dios lo que hay dentro de nosotros. Dice la palabra que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos nos va a levantar a nosotros también un día. Amén. Y aquí en Isaías 61 dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuántos de nosotros estamos predicando las buenas nuevas a los abatidos? Amén. Amén. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos vendando a los quebrantados de corazón? ¿O los vemos rotos y nos encargamos de romperlos más? No. Dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. El verso 3 es a donde queríamos llegar. Dice la palabra de Dios, y es algo que Él quiere hacer en nuestra vida. Muchas veces caminamos angustiados, tristes, derrotados, como si no conociéramos, ¿verdad? Al Dios que es todopoderoso. Como que no confiamos en Él, como que no le conocemos, como que pensamos que su poder es poquito, que Él no puede hacer nada por nosotros. Y dice aquí el verso 3, que el Señor quiere, dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. El Señor no quiere, ¿verdad?, que nuestros corazones estén de luto, sino que dice aquella alabanza, ¿verdad?, que Él cambia nuestro lamento en baile. Amén. De nosotros debe salir esa canción de gozo, esa canción de alabanza, y estar alegres porque el Señor ha depositado ese amor y ese gozo en nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él quiere darnos manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Entonces el Señor no quiere que en nosotros haya un espíritu angustiado, sino ese manto de alegría. El Señor no quiere, ¿verdad?, que nosotros estemos como si anduviésemos enlutados, sino que haya óleo de gozo en nuestros corazones. Y dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Yo le decía al Señor y le oraba y le rogaba por la palabra para hoy. Y Dios solamente ponía en mi corazón acerca de que no estemos tristes. Yo no sé, ¿verdad?, por qué situaciones tú has estado pasando, lo que tú has estado atravesando. A veces vemos rostros alegres, a veces vemos que las personas sonríen, pero cada uno sabe la lucha que está atravesando dentro. Amén. Entonces, lo que hoy el Señor nos quiere hablar es que sea quitada de nuestro corazón la angustia, la tristeza, porque Él dice que Él cambia ese espíritu angustiado y nos pone un manto de alegría. Amén. Y vamos a ver en el Salmo 40,
No, Salmo 56, 8. Salmo 56, 8. Recordando también, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios, no sé si lo han leído, creo que es en el libro de Corintios, donde dice que hay dos tipos de tristeza. La tristeza que viene de Dios nos conduce al arrepentimiento, y la tristeza que es conforme al mundo nos lleva a la muerte. Amén. Hay tristeza, a veces estamos tristes, ¿verdad? Porque nosotros queremos cosas, anhelamos cosas que el Señor quizá dice no, y eso causa tristeza en nuestros corazones. Pero esa tristeza es para arrepentimiento y es tristeza para bien de nosotros. Pero hay tristeza que es conforme al mundo, y hasta científicamente, ¿verdad?, que la tristeza lleva a las personas a la muerte. Por eso el Señor es que dice: yo pongo en ti manto de alegría en vez de espíritu angustiado, porque la angustia y la tristeza, dice ahí en el libro de Proverbios, que seca los huesos. Hay otras versiones que dicen que te quita la energía, hay otras versiones que dicen que debilita tu cuerpo. Entonces vamos al Salmo 56, 8. Este salmo, ¿verdad?, lo escribió David. Vamos a leer desde el verso 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. En este momento el salmista, ¿verdad?, atravesaba situaciones difíciles y duras. El verso 6 a mí me llamaba la atención, dice: se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. A veces, ¿verdad?, andamos, no sé, por Otumba, por otros lados, y no sabemos por qué razón, pero ya todos lo saben. Hacemos alguna cosa y todos lo saben. Y dice la palabra, pero nosotros sabemos también que somos luz, que la luz no se puede esconder. Dice el verso 6, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. El verso 8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Salmo 56, 8. Ese verso dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Hay una versión que dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. El salmista le estaba diciendo al Señor, ¿verdad? Tú conoces todas las veces que he huido de mis enemigos. Tú conoces todas las veces que he tenido que salir corriendo, protegiendo mi vida. Y le dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Esta versión dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Yo no sé, ¿verdad?, si hoy tú puedas agradecerle al Señor, porque en tus momentos de angustia Él ha estado contigo, porque Él no te ha dejado solo, y porque tal vez tus lágrimas a veces pasan desapercibidas para el hombre,
pero no para el Señor. Tus lágrimas nunca pasan desapercibidas para Dios, no importa que nadie las haya visto. Y dice el Salmo 56:8 que el Señor lleva un registro de todos los momentos que tú has estado angustiado. Él sí sabe lo que está afligiendo tu corazón. Él sí sabe por qué has llorado, y que tú sepas que Él siempre ha estado ahí a tu lado para protegerte, para consolarte, que Él nunca se ha ido. Dios lleva ese registro de las veces que has llorado, de las veces que has tenido que huir de entre los demás para ampararte en su presencia. Y aquí el salmista le decía: pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Sí sabías esto? Que el Señor redoma es una vasija, un frasco de vidrio. Entonces el Señor en esa vasija, en ese frasco de vidrio, tiene todas las lágrimas que tú has derramado, y ninguna ha pasado desapercibida. Y cada una de esas lágrimas, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, cada una de esas lágrimas se van a convertir un día en perlas, ¿verdad? Que van a estar en esa corona que un día tú y yo vamos a rendir a sus pies. Y ahorita vamos a ver también una cita donde dice que el Señor no nos aflige voluntariamente. ¿Dios aflige? Sí, pero dice la palabra que no aflige voluntariamente, sino que todo lo que Él hace en nuestra vida es para bien. A veces hay cosas que nos dice: no, hijo, esto no es correcto, y a nosotros nos duele, porque lo queremos, porque lo anhelamos. Pero dice el Señor: a nadie aflijo voluntariamente, sino que todo es con un propósito y con una razón. Por ahí, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido que los mandamientos de Dios no son una prohibición, sino una protección. No es que el Señor nos prohíba hacer las cosas, sino que el Señor quiere protegernos, porque Él no quiere que venga dolor a nuestra vida. Entonces el Señor sí aflige, pero no es voluntariamente, sino es con un propósito y es para algo. Pero que hoy tú sepas que todas tus lágrimas el Señor las guarda en esa redoma, que es vasija, un frasquito de vidrio. Ahí el Señor está guardando tus lágrimas, amén. Y un día se van a convertir en esas perlas que estarán sobre esa corona que tú vas a rendir a sus pies. Vamos ahora al Salmo 40:17. No, Salmo 40:17. Dice: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Dice la palabra, ¿verdad? Y algo que nosotros deberíamos memorizar, deberíamos aprender a orar. Dice: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Muchas veces en el momento de la aflicción y en el momento de la necesidad, pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros, que el Señor ya no piensa en nosotros, que el Señor ya no se acuerda de nuestras oraciones. Pero dice aquí el Salmo 40:17, aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Las veces que tú has estado afligido y que has estado necesitado, el Señor está pensando en ti. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos acerca de personas, ¿verdad?, que sufrían, pero el Señor las miraba. El Señor estaba mirando. Dice por ahí un salmo, ¿verdad?, que nuestro embrión lo vieron sus ojos. Y dice que si subimos a la luna, ahí está el Señor. Dice: si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú también.
Dice el salmista, si tomare las alas del alba para habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea que no hay lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios. Que podemos escondernos tal vez del hombre, ¿verdad? Pero el Señor aquí y en otro país nos va a estar mirando. Dice, aún en la luna, aún en el Seol, aún al otro lado del mundo, pero yo te voy a estar mirando. Amén. Entonces, ¿por qué no recordar esta palabra? Si nosotros hiciéramos lo malo, estamos seguros que Dios nos vio. Pero esa misma seguridad tenemos que tener cuando nos encontramos en angustia. Y que así como cuando estamos seguros que Dios nos vio hacer lo malo, así tenemos que estar seguros que en la angustia el Señor nos está mirando. El enemigo es sutil y él nos recuerda que Dios nos vio hacer lo malo, pero en la angustia ahí te dice que Dios no está contigo y no es verdad. Así como tenemos esa seguridad de que el Señor nos mira en todo momento si hacemos algo que a Él no le agrada, tenemos que tener la seguridad de que Él también nos está mirando en nuestra angustia. ¿Cuántos se acuerdan, por ejemplo, de Agar y de Ismael? Cuando ellos tuvieron que huir al desierto. Y que dice la palabra de Dios que Agar tomó la decisión de dejar a su hijo lejos, aparte de ella, para no verlo morir. Pero dice la palabra también que Ismael estaba llorando porque él tenía sed. ¿Tú crees que Dios lo iba a dejar morir de sed? ¿No? Dice la palabra que él escuchó el gemido de Ismael, el clamor de Ismael, y les dio agua. Y así que tú sepas que en nuestras angustias el Señor está con nosotros. Me dice aquí el Salmo 40:17, aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Vamos a ver ahora Jonás 2, del 1 al 2. Jonás 2, del 1 al 2. Jonás 2, del 1 al 2. Entonces, si nosotros tenemos tristeza que viene conforme a Dios, que viene de parte de Dios, debemos alegrarnos y gozarnos, porque es tristeza y ciertamente duele, pero es para un bien. El Señor nos está cuidando, nos está protegiendo de algo. Lo que el Señor nunca va a querer para sus hijos es dolor. Entonces a veces sufrimos, ¿verdad? Y a veces dice la palabra que hay dos tipos de tristeza. Una viene de Dios y es para arrepentimiento. La otra es la que es conforme al mundo y esa nos lleva a la muerte. Y a veces, y también así hay tristeza que es por causa de servir al Señor. Cuando somos menospreciados, por ahí hay una palabra donde el salmista le decía, está hastiada nuestra alma del menosprecio. Y a veces así pasa con nosotros. Dice la palabra de Dios, decía Pablo, ¿verdad? Que hemos venido a ser como la escoria del mundo, el desecho de todos los hombres, porque no aceptan la palabra de Dios, porque desprecian la palabra. Y dice el Señor, no te están despreciando a ti, sino a Él mismo. Dice Jonás 2, 1 y 2. Aquí la tristeza de Jonás no era por hacer lo bueno, ¿verdad? ¿Por qué era la tristeza de Jonás? ¿Por qué era su dolor? Porque había sido desobediente a la palabra. Así muchas veces ha habido tristeza en nuestra vida, pero no es por causa de hacer, muchas veces sí es por causa de hacer la obra de Dios,
porque el hombre nos desprecia, pues no quiere nada con el Señor. Pero a veces la tristeza en nuestra vida es por causa de las decisiones equivocadas que hemos tomado, porque no hemos obedecido al Señor, porque no hemos hecho lo que Él nos ha dicho. Y hay heridas, dice también la palabra de Dios, que el Señor hace la herida, pero también la sana. Hay heridas que el Señor permite en nuestra vida para que lo busquemos a Él. Amén. Porque a veces hay heridas en nuestro corazón y recurrimos a todo mundo y se las contamos a las demás personas, se las contamos, pero no recurrimos a Dios. Entonces Dios tiene que permitir, ¿verdad? Y vienen heridas a nuestro corazón para que ya no tengamos opción de ir con nadie, sino con Él. Amén. Porque a veces ponemos en primer lugar a las demás personas y no a Dios. Amén. Y Dios quiere que recurramos a Él primero. Amén. Y aquí la tristeza del profeta Jonás fue por causa de la desobediencia. También en muchos salmos David escribía que él estaba sufriendo, que había dolor en su vida, que había persecución, y él escribía en sus salmos: es por causa de mi pecado, es por causa de mi iniquidad. Pero aún en esos momentos Dios está presente, y aún esas lágrimas también Él las toma y las deposita en ese frasco. Él no desprecia ninguna de tus lágrimas. Y dice aquí el versículo 1: entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué, ¿en qué? En mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Un clamor, ¿verdad?, que traspasó las profundidades y llegó a los oídos del Señor. Entonces, que hoy nosotros sepamos que no importa cuán profundo nos encontremos, que podemos clamar al Señor y que el Señor va a estar presente, que el Señor no va a desechar nuestros ruegos, nuestras súplicas, que el Señor no va a despreciar tus lágrimas. Y que no importa si hoy sientes que estás en lo más profundo, que has caído en lo más bajo, porque de ahí el Señor va a escuchar tu clamor. Pero tú tienes que tomar la decisión de clamar a Él, porque Jonás pudo haber dicho: no, el Señor ya no me va a perdonar, ya no me va a escuchar, hasta aquí llegué, yo creo que es mi muerte, es mi final. Pero no, él sabía y conocía al Dios que tiene misericordia, y desde las profundidades le clamó al Señor y el Señor lo escuchó. Y hoy así, si tú sientes, ¿verdad?, que estás en las profundidades, que estás, ¿verdad?, en lo más bajo, en lo más profundo, si desde ahí clamas al Señor, el Señor te va a escuchar. No hay oración, ¿verdad?, que el Señor deseche. Dice, ahora vamos a Lamentaciones 3:54. No hay oración que el Señor deseche. Dice la palabra, y sí hay oraciones que el Señor no escucha, pero la de un corazón contrito y humillado, Él siempre va a estar ahí. Amén. Lamentaciones 3:54. Lamentaciones 3:54. Aquí el Señor, ¿verdad?, había traído quebrantamiento y había llegado dolor a la vida de este pueblo nuevamente. ¿Por ser buenos? No, sino por no escuchar la voz del Señor. Lamentaciones 3. Vamos a leer primero el versículo 19. Dice que el profeta, ¿verdad?, Jeremías, estaba clamándole al Señor
y le dice en el verso 19, ahorita vamos a ver todo lo que ellos estaban viviendo. En el verso 19 le dice Jeremías al Señor, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. De ahí vamos a ir al verso 25. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Dice el 28, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. ¿Cuántos de nosotros nos postramos delante de la presencia del Señor? Y dice la palabra, en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor, nosotros tenemos que postrarnos delante de la presencia del Señor. Dice que el mismo Señor Jesucristo ponía su rostro hasta el suelo. Y dice el verso 26 que nosotros tenemos que esperar en silencio la salvación del Señor. Es muy difícil esperar en silencio la salvación de Dios. Muchas veces nosotros esperamos, pero no en silencio, sino en quejas. Y nos la pasamos quejándonos todo el tiempo, enojados todo el tiempo, nos quejamos de todo, con nada estamos contentos, nada nos sacia, nada nos llena, nos enojamos, andamos desesperados. Y dice la palabra que tenemos que esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones ahí mismo, ¿verdad? 3:30. Otra cosa bien difícil, ¿verdad? Que debe haber en nosotros. Dice, dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. ¿Cuántos de nosotros podemos dar la mejilla a aquel que nos hiere? No, ¿verdad? A veces nos hacen y nosotros queremos hacer igual. Nos dicen y queremos nosotros defendernos, queremos contestar igual. Nos gritan y queremos gritar, nos insultan y queremos insultar. Y dice aquí la palabra, dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Pero todo es necesario, porque ahorita vamos a ver que esos tiempos de angustia y de aflicción son para que el Señor muestre su grandeza en nuestra vida. Ahorita vamos a ver cómo David, después de haber sido perseguido, después de haber sido angustiado, después de que tuvo la muerte muchas veces enfrente, el Señor le dio grandes promesas. Y dice la palabra que el Señor le dio reposo de todos sus enemigos. Pero dice aquí el verso 30, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. El verso 32, aquí es donde decíamos, porque yo veía que teníamos duda, si el Señor aflige. Y dice aquí el verso 32, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. El Señor sí aflige, pero es para que nosotros lo busquemos. A veces nosotros andamos por la vida tan afanados, tan presurosos, tan acelerados. A veces ya no disfrutamos los días que el Señor nos regala, que de pronto el Señor nos ve tan lejos de Él que tiene que poner un alto. Y a veces de repente llega una enfermedad, llega el dolor, llegan cosas que el Señor no quiere para nosotros, pero que si el Señor no lo hace, nosotros vamos a estar cada vez más lejos de Él. A veces, ¿verdad? Por ahí a veces hemos visto y hemos dicho, hay veces donde no tenemos tiempo, por ejemplo, para estar unidos como hermanos, como familia, hasta que parte un ser querido, entonces sí. Y aquí dice la palabra, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y el verso 33 dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El Señor sí aflige,
y sí entristece a los hijos de los hombres, pero dice que no lo hace voluntariamente. No es porque Él quiera o desee la tristeza ni el dolor en nuestra vida, sino porque a veces estamos tan lejos de Él, porque a veces ya nos olvidamos del Señor, que el Señor tiene que poner algo en nuestra vida para hacernos volver la mirada a Él, porque si no cada vez estamos más lejos. Y dice aquí, ahora vamos a ver el verso 48. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. A veces nosotros, ¿verdad?, bromeando, le hemos dicho a las personas, ya no llores porque vas a inundar la casa. Y lo decimos en broma, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra del Señor. El profeta Jeremías decía, ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y dice el verso 49, mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. ¿Te imaginas el dolor del profeta en ese momento que decía, mis ojos destilan y no cesan? O sea, no paran de llorar por todo lo que él estaba viendo y él no sentía alivio. Dice en el versículo 54, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. O sea, también nosotros muchas veces en algún momento de nuestra vida hemos dicho, hasta aquí llegué, yo creo que de este año no paso, yo creo que ya no llego al día de mañana. Y lo mismo pensó Jeremías, que había llegado a su final, pero no era así. Y él decía, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Pero dice el versículo 55, que en esos momentos, ¿verdad? Y también David decía que había momentos donde lo aterraban terrores de muerte. Pero dice aquí en el verso 55, invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. Así como Jonás clamó a Dios desde las profundidades y Dios lo oyó. Y Jonás era por desobediencia, pero aún así Dios lo escuchó. Y aquí Jeremías era por todo el mal que veía que pasaba en el pueblo, pero también el Señor lo escuchó y dice que desde la cárcel profunda clamó a Dios. Y el verso 56 dice, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Nuestros suspiros también son un clamor. Hay veces que no sabemos ni siquiera qué hablar ni qué decir de todo lo que estamos sintiendo. Solamente llegamos quizá de rodillas y empezamos a llorar. Y nada le decimos al Señor, pero lloramos. Pero son lágrimas y son suspiros que el Señor está escuchando. Y aquí Jeremías le decía, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Y dice el verso 63, no vamos a seguirnos desde el 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Señor, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Señor, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse. Mira, yo soy su canción. Imagínate todo lo que Jeremías estaba viviendo, que Jeremías le decía al Señor, yo soy su canción. Es como cuando nosotros hemos dicho, ¿verdad?, que nos hemos convertido en aquello de lo que todo el mundo habla. Así Jeremías le decía al Señor, mira, Señor, han hecho de mí su canción. Y había tristeza en él. Ahora vamos a Lamentaciones 5. Ahí más adelante. ¿Lamentaciones 5? Sí. Versículo 15. Dice, cesó el gozo de nuestro corazón,
¿Se acuerdan que el día lunes también veíamos y decía en la palabra de Dios que se había extinguido el gozo en los hijos de los hombres? Y aquí nuevamente dice el verso 15, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Jeremías, ¿verdad?, confesaba y declaraba con sus labios que su corazón había sido entristecido porque habían pecado contra el Señor. Pero entonces llevamos 2 ejemplos. El de Jonás, que clamó desde las profundidades y el Señor lo escuchó. Llevamos también a Jeremías, que también dice la palabra que invocó al Señor desde la profundidad de la cárcel y Dios lo escuchó. Ahora vamos a Segunda de Reyes 4:1. Segunda de Reyes 4:1. Segunda de Reyes 4:1. Vamos a ver que el Señor siempre está al pendiente de nosotros. Si ustedes recuerdan, en alguna ocasión también aquí se predicó que Agar le puso un nombre a Dios. Agar le puso a Dios, ¿cómo? El Dios que me ve. Amén. El Dios que ve. Porque Dios todo lo ve, todo lo mira. Amén. A veces nosotros andamos por ahí escondiéndonos de las personas, que no nos vean llorar y corremos al baño o a algún otro lugar. Pero el Señor nos está mirando, el Señor sí está ahí con nosotros y el Señor ve nuestra necesidad. Jonás estaba sufriendo y estaba triste porque había desobedecido. Amén. Jeremías, ¿verdad? Fue un varón que se estaba esforzando en hablar el mensaje del Señor y él confesaba el pecado suyo y de su pueblo y decía: por causa de nuestro pecado ha venido tristeza a nuestro corazón. Y aquí vamos a ver, ¿verdad?, cómo el Señor también visita a una viuda en su aflicción. Y son los 3 ejemplos que el Señor ponía en mi corazón, con el de Agar, que nosotros lo conocemos. Que el Señor está mirando tus angustias, que el Señor está mirando tus lágrimas, pero que todo esto es necesario, porque en cada angustia y en cada lágrima el Señor, ¿verdad?, está formando nuestro corazón, está moldeando nuestro corazón, porque después de ese quebrantamiento van a venir las palabras de grandeza que el Señor ha hablado sobre cada uno de nosotros, así como las habló acerca de David, y que si nosotros tenemos fe, las vamos a ver cumplidas en su tiempo, y que esa aflicción y esa tristeza tienen límite. Dice la palabra, y el pastor lo dijo ahorita antes en la administración, que va a llegar el momento donde toda lágrima va a ser enjugada de nuestros ojos, donde llegaremos a ese lugar donde no va a haber más dolor, más enfermedad, ya no va a haber violencia, ya no va a haber muerte ni crueldad, donde ya nada nos va a preocupar, donde ya no vamos a andar acelerados, corriendo, presurosos, afanados, sino que vamos a descansar en el Señor, vamos a tener paz y vamos a morar con Él. Y mientras, ¿verdad?, aquí en la tierra, terrenalmente, después del sufrimiento, podrá llegar el momento de gloria. Y lo más grande es que después de lo que sufrimos, lo que pasamos en esta tierra, vamos a tener la dicha, el privilegio de poder vivir eternamente con Él. Amén. Dice aquí, Segunda de Reyes 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esa mujer, ¿verdad?, conocía al Señor. Esa mujer sabía a quién acercarse. Como ahorita también nos decían, tenemos que saber a quién le vamos a abrir nuestro corazón, a quién le vamos a contar lo que estamos pasando.
No podemos ir con cualquier persona, porque a veces las personas, tú estás bien con ellas y les abres tu corazón, pero en algún momento se enojan, pelean y todo lo que tú les abriste de tu corazón lo usan en tu contra. Pero esta mujer sí sabía a quién acercarse, sabía que Eliseo era un hombre de Dios, no fue con cualquier persona. Ella dijo, yo voy con Eliseo. Ahora, ¿cuántos de nosotros, también en nosotros, tienen que ver a ese Eliseo y que digan, yo acudo a Margarita porque sé que es mujer de Dios, que sabrá aconsejarme, que sabrá darme una palabra, que lo que yo le platique no lo va a usar nunca contra mí? También tenemos que ser esos hombres, esos árboles, ¿verdad? Como hemos aprendido. Dice aquí entonces que esa viuda viene con Eliseo y le dice que su marido había muerto. Su marido era temeroso de Dios, pero le había dejado una deuda que era muy grande, al grado de que dice que el acreedor venía y se iba a llevar a sus hijos como esclavos, como siervos. Entonces aquí entendemos, ¿verdad? Dice la palabra que su marido era temeroso de Dios. Sin embargo, se había equivocado, le había dejado una deuda. ¿Cuántos temerosos de Dios hay aquí? Eso no quiere decir que nunca te vas a equivocar. Aquí podemos decir, ¿cómo que era temeroso de Dios y dejó a su esposa y a sus hijos endeudados? Todos podemos equivocarnos en algún momento. Dice aquí la palabra, pero ¿sabes? Era temeroso del Señor y aunque había dejado a su esposa y a sus hijos endeudados, yo te aseguro que también los había instruido en el camino del Señor. Por eso es que la viuda supo a quién dirigirse. Sí conocían al Señor. Dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Del Señor no es lo poco, ¿verdad? Amén. Dice el 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Imagínate aquí otro tema para predicar. Si ella, el Señor ya la había mirado, pero ahora ella y sus hijos tenían que ser diligentes, tenían que buscar más vasijas y tenían que esforzarse para poder recibir la bendición de Dios. Dice aquí, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Una viuda, ¿verdad?, que estaba endeudada, que estaba triste porque dijo, tengo una deuda grande. A veces nosotros hemos tenido deudas y quizás pequeñitas y nos roban el sueño, no nos dejan dormir y ahí estamos bien preocupados pensando qué vamos a vender para poder pagar. Y entonces aquí es una viuda, ¿verdad?, que el Señor mira su aflicción porque decía, es mucho lo que debo, mi marido ya no está y los acreedores se van a llevar a mis hijos esclavos porque no puedo pagar. Pero el Señor ya había mirado la aflicción de esta viuda, vio su alma en angustias, porque el Señor conoce nuestra alma cuando está en angustias. El Señor conoció, ¿verdad?, a ese Jonás que estaba dentro de la ballena, a ese Jeremías que estaba en lo profundo
de la cisterna, y ahora el Señor conoce el alma en angustias de esta viuda. Imagínate su preocupación de decir, se van a llevar a mis hijos de esclavos. Que a ti te dijeran, nos vamos a llevar a tu hijo esclavo porque no puedes pagar esta deuda. A veces lo leemos, ¿verdad? Pero no alcanzamos a dimensionar el dolor de la viuda, su aflicción de decir, son mis hijos y los van a llevar esclavos porque yo no tengo para pagar. Pero el Señor estaba presente, el Señor, yo imagino, ¿verdad? No dice la palabra, pero yo imagino que la viuda lloraba por sus hijos, por cómo iba a pagar. Y el Señor, ¿verdad? Conoció el alma en angustias de esa viuda. Dice la palabra allí en Éxodo que el Señor escuchó el clamor de los israelitas, que ellos elevaban a Dios a causa de sus opresores. Y dice la palabra que escuchó el Señor ese clamor y descendió desde los cielos para librarlos. Y así nosotros, pero ¿cuántos de nosotros vamos a clamarle a Dios? Tenemos que clamar al Señor para que Él descienda y venga a librarnos. Entonces, ¿verdad? Que tu tristeza, tu aflicción no es ignorada por el Señor. Y que a veces tú puedes decir, es que yo a nadie le importo, es que mi dolor a nadie le importa, es que nadie me hace caso, es que estoy llorando y nadie me consuela, nadie me abraza. Pero nos equivocamos. El más importante es Cristo. Y tus lágrimas, Él sí las mira, tus oraciones las escucha, y Él sí te da cobijo, te da abrigo, y Él sí conoce tu alma cuando está en angustias. Amén. Vamos a ver entonces ahora Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. A veces, ¿verdad? Sí nos hacemos las víctimas y pensamos que a nadie le importamos, que a nadie le importa nuestro dolor, nuestra tristeza. ¿Y sabes qué dice el Señor? Aquí estoy yo, pero no vienes a mí. Amén. Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. A veces queremos, ¿verdad?, llamar la atención del hombre y que el hombre nos mire. Pero ¿cuántos hemos cantado al Señor esa alabanza sobre alas de paloma, donde dice, quiero llamar tu atención? Que la atención que queramos llamar sea la de Dios. Amén. Proverbios 17:22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. Dice la palabra entonces que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Te voy a leer aquí otras versiones. Dice, buen remedio, la versión Dios habla hoy, dice, buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energía. A veces, ¿verdad? Y es bien cierto, a veces dejamos que la tristeza se apodere de nuestra vida y así nos sentimos, sin fuerza, sin energía, abatidos. ¿Por qué Elías se quedó dormido? Estaba triste, tenía miedo. Y aún científicamente también es real. Solo queremos dormir cuando dejamos que la tristeza se apodere de nuestro corazón, cuando tenemos muchos motivos para estar alegres. Y el más importante es que Dios nos ha dado salvación. Ese es un gran motivo para estar alegres, porque nosotros íbamos camino a perdición y a condenación. Imagínate lo que es que estábamos, ¿verdad? Si cuando no conocíamos al Señor hubiésemos muerto, ¿dónde estaríamos hoy?
pero el Señor nos rescató y dice, no hay más condenación para los que están en Cristo. Entonces, que el Señor haya arrebatado nuestra alma de ese lugar a donde íbamos es motivo suficiente para estar alegres, para estar agradecidos. Dice otra de las versiones, el corazón alegre es una buena medicina, pero el ánimo triste debilita el cuerpo. Amén. Ahora, por último, vamos a leer Isaías 63:9. No es el último. Hay uno más. Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. ¿Quién? ¿Quién es él? Señor. Amén. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia. Cuando el pueblo de Israel sufría, siempre era porque desobedecían a Dios. No así como nosotros luego andamos sufriendo porque hemos desobedecido al Señor. Pero aquí dice la palabra, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. O sea, se angustiaba su pueblo y se angustiaba también el Señor. Dice, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia. Los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. El versículo 10 es un versículo muy fuerte. Vamos a leerlo, pero que nosotros sepamos que el Espíritu Santo es nuestro amigo, que Él nos consuela y que hoy Él quiere, ¿verdad?, poner en nosotros ese manto de alegría en vez del espíritu angustiado. Pero dice el verso 10, imagínate, dice que ellos se angustiaban y el Señor también se angustiaba, porque el Señor no es insensible a nuestro dolor y a nuestra tristeza. Pero dice el verso 10, mas ellos fueron, ¿qué? Rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Dice la palabra, ¿verdad?, que en nuestra angustia el Señor también se angustia. También te voy a leer otras dos versiones. La traducción al lenguaje actual dice, no fue un enviado suyo el que lo salvó, sino Dios en persona. ¿Te das cuenta lo hermoso que es Dios? No envía a nadie, sino que dice que Él mismo en persona viene y nos salva. Nos redime de nuestras angustias. Dice, no fue un enviado suyo el que los salvó, sino Dios en persona. Él los libró por su amor y su misericordia. Los levantó con sus brazos como siempre lo había hecho. Dios en persona, ¿verdad?, nos levanta, nos libra y nos salva. Y que nosotros sepamos que hay unos brazos eternos que nos están sosteniendo. Y dice la NTV, cuando ellos sufrían, Él también sufrió y Él personalmente los rescató. De nuevo dice que Dios personalmente los rescató. En su amor y misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Sufrían por causa de su pecado, pero aún ahí Dios estaba con ellos, no era insensible a su dolor, y dice la palabra que en persona Él los levantaba, Él los salvó. Y por último, Jeremías 31:16. Jeremías 31:16. Jeremías 31:16.
Entonces hay heridas que el Señor permite, que Dios mismo manda, y hay veces que Él mismo aflige, pero es para que lo busquemos a Él. Amén. Yo recuerdo mucho, y de eso somos responsables cada uno, yo recuerdo mucho que cuando mi papá se fue con el Señor, un hermano que nos visitaba en la tienda, que nunca supimos de él decía: hija, derrama tu corazón en la presencia del Señor y entrégale tu dolor, pero esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque él me decía: así ore por ti el pastor o el más ungido de donde tú quieras traerlo, traigan otra persona del otro lado del mundo para que ore por ti. Dice, si tú no le entregas tu dolor al Señor, el Señor no te va a sanar. Así ore por ti quien sea. Y a veces nosotros decimos, ¿verdad? Voy a ir a que ore por mí tal persona y no sentimos nada, no, pues ahora voy con tal, a lo mejor con él ni está Dios, y ahí vamos de persona en persona para que oren por nosotros y nada. Pero es que no es eso lo que el Señor quiere, sino que es tú con Dios, porque hay heridas que el Señor permite para que lo busques a Él. Porque en ese desespero ya no va a haber nadie, porque eres tú quien tienes que entregarle ese dolor y esa tristeza directamente al Señor. Amén. Y dice aquí el 31:16. Así ha dicho el Señor: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Ahora el verso 25. Dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Este verso está muy hermoso como para memorizarlo. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. El Señor sacia al alma entristecida y satisface al alma cansada. Amén. Entonces dice el Señor: no quiero espíritu angustiado en ti, sino te cubro con manto de alegría. Amén. Que esa tristeza tiene un límite y no es para siempre. Vamos a leer, amén, tiene fecha de caducidad. Apocalipsis 21:4. Todos lo hemos pronunciado y hoy lo vamos a pronunciar una vez más. Apocalipsis 21:4. Amén, ya lo tenemos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces no es para siempre. No vamos a llorar para siempre y la tristeza no va a ser para siempre. Es solo temporal y es pasajera. Porque dice el Señor que Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Amén. Y sabes una cosa, que no estamos lejos de que eso suceda. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a agradecerle al Señor, Dios Todopoderoso.
Tú tienes todas las cosas bajo control. Nada de lo que sucede en nuestra vida, Señor, es para siempre. El único que tiene poder para permanecer, para cambiar, para hacer nuevas todas las cosas, eres tú, Dios del universo. Gracias te damos por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque sigues hablando para que ninguno se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. Queremos honrarte, Señor. Queremos bendecirte. Queremos agradecerte por tu hermoso sacrificio. Para nosotros es un deleite, Padre, lo que para ti fue dolor, angustia, sangre. Señor mi Dios, podemos acercarnos al trono de la gracia. Podemos honrarte y bendecirte. Nada ni nadie robará el gozo de nuestra salvación. En el nombre de Jesús, aquí están los corazones sinceros, corazones humillados, corazones los cuales, Padre Santo, tú dispusiste para que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias por la vida de todos y cada uno de tus hijos. Los que no pudieron venir, Padre, se pierden de las bendiciones por el afán, se pierden de las bendiciones por los hombres. Pero los que estamos aquí sabemos que hemos ganado, y hemos ganado la certeza, Señor, de que tú has hablado a nuestras vidas y que esta palabra, Señor, ha sido guardada en lo más profundo de cada uno de nosotros, porque el día de mañana nos dará la salida, porque hoy nos fortaleces, hoy nos sanas. Señor, heridos, angustiados estábamos, tristes, Padre, pero vemos, Señor mi Dios, que no tenemos ni por qué estar tristes, si tú lo diste todo para que seamos felices. Recibe nuestra adoración, recibe, Señor, la exaltación. Gracias por todas tus bendiciones. He aquí tus hijos, he aquí tu pueblo. Queremos alabarte y queremos darte gracias en el nombre de Jesús. Santo, eres el que tiene la última palabra. Eres el que bendice la vida de todos y cada uno de tus pequeños. Te adoraremos, te bendeciremos. Entrégale tus cargas, entrégale esa enfermedad, ese dolor, esa angustia, esa tristeza, esa duda, eso que el día de hoy te está deteniendo, no te deja avanzar, que aunque tienes todas las bendiciones del Padre, no has podido avanzar porque no has entendido que la aflicción, la necesidad en la cual hoy te encuentras es para que se manifieste el poder de Dios y creas en aquel que tiene el poder para cambiar toda situación. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Él está aquí. Gracias, Padre. Santo y poderoso, glorioso, maravilloso, eres nuestro Rey y Salvador. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, y tú mi creador.
Anhelamos, Señor, tu gloriosa venida. Cuando por tu iglesia suene el día trompeta, nadie arrancará, nadie quitará la bendición prometida de estar este día frente a ti, Padre, y conocer tu hermoso rostro, saber que hemos llegado a aquel lugar en donde la angustia, la tristeza, las lágrimas, donde todas las cosas habrán pasado, Señor, menos tu resplandor. Gracias por todas tus bendiciones. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Glorioso. Tú eres mi sustento. Y tú mi creador. La última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres mi sustento. Y tú mi creador. La última palabra la tienes tú. La tienes tú. La tienes tú, Señor, la última palabra. Gracias por tus bendiciones. He aquí tu pueblo sano, restaurado, pero sobre todo salvo. Llévalos con bien a